Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Fundamentos de Programación. Mi nombre es Homero Raúl Vargas Cruz y les doy la más cordial bienvenida a este curso donde veremos nociones básicas de la computación. Comencemos. Lo primero que veremos será el concepto de qué es una computadora. Y cuando hablamos de una computadora dentro de la programación, tenemos que hacer referencia a tres elementos o componentes importantes, que es la computadora como unidad de procesamiento, capaz de manipular, procesar, recuperar y administrar información, y los elementos que permiten la entrada, es decir, el input de datos y el output de datos. También tenemos que conocer los tipos de computadoras. Los tipos de computadoras están determinados generalmente por la capacidad de la misma, el uso que se le está dando y algunas otras especificaciones que no entraremos ahorita en mayor detalle. Por ejemplo, los servidores, donde se trata de computadoras sumamente potentes que permiten proporcionar información a una gran cantidad de usuarios. La computadora personal, la computadora portátil, que usamos generalmente en el ámbito doméstico o laboral, y que permite el proceso de información para un usuario final de una manera rápida y específica a través de los programas de aplicación y los dispositivos móviles, que en la actualidad han tenido un gran auge. Ya en la actualidad todos los teléfonos celulares, tabletas y cualquier otro dispositivo de bolsillo posee la capacidad de procesamiento de un ordenador, lo cual asemeja la programación a los otros tipos de computadoras. Y debemos incluirlo ya en los tipos de computadoras de la actualidad. Ahora, dentro de la arquitectura de una computadora debemos distinguir dos elementos. El hardware, que viene siendo la parte dura o la parte física de una computadora, y el software, que por su analogía es la parte blanda, pero hace referencia a los programas, es decir, la parte lógica de la computadora, aquello que permite el procesamiento de la información. Después tenemos aquí nuevamente la arquitectura de una computadora, pero haciendo referencia a los dispositivos. Como dispositivos de entrada tendríamos lo que vendría siendo el mouse, el teclado, los joysticks, todo aquello que envía información hacia la unidad central de procesamiento o CPU. Y los dispositivos de salida, que son aquellos dispositivos que nos permiten mostrar la información previamente procesada por el CPU. Aquí tendríamos los monitores, las impresoras, los fax, todo aquello que le va a dar la información al usuario final. Dentro de el CPU tenemos que tener en cuenta un elemento muy importante, que es la memoria. Nosotros vamos a distinguir dos tipos de memoria principal. Existe un tercero que es la ROM, pero por su utilidad no la vamos a incluir dentro de este aspecto. La memoria RAM interna, o también llamada memoria real, es la que permite llevar a cabo los procesos en un tiempo determinado. En esta memoria se va a almacenar toda aquella información que está corriendo de manera real dentro de la computadora. Por ejemplo, ahorita para estar grabando este video, estoy haciendo uso de la memoria RAM para tener dispuestos todos los recursos necesarios para la elaboración de este video. En diferencia de la memoria externa, que se encarga de almacenar toda la información del ordenador, también denominada memoria de almacenamiento o almacenamiento masivo. Aquí se va a grabar la información, no necesariamente tiene que estar disponible en todo momento, sino que únicamente cuando se envía una petición para recuperar algún archivo es cuando va a entrar en acción. La memoria RAM es volátil, lo que quiere decir que una vez que se ha terminado de ejecutar el proceso, esa información es borrada y únicamente se va a poder recuperar aquello que se haya grabado dentro de la memoria externa o de almacenamiento masivo. Aquí tenemos las unidades de almacenamiento, que es la manera en la que una computadora almacena su información, que es la unidad mínima es el bit, que corresponde a un 1 o un 0.
Entonces, para un programa pues está compuesto por una cantidad impresionante de bits. Y después, dependiendo del número de bits que compone un elemento, va a cambiando de nombre. Por ejemplo, el byte está compuesto por 8 bits. A partir de esta unidad, sigue el kilobyte, que va a tener una relación de 1024 con su antecesor inmediato. Por ejemplo, el kilobyte está compuesto por 1024 bytes. El megabyte por 1024 kilobytes y así sucesivamente. De manera comercial, el terabyte es la información más grande que se encuentra, aunque existen unidades mayores como el exabyte, el petabyte, etcétera. Y pues esto hace referencia a la capacidad de almacenamiento que tiene la memoria de una computadora. El siguiente tema que vamos a tratar es el sistema de numeración. Debido a que la computadora, y en específico el lenguaje máquina, está compuesto en base binaria, nosotros tenemos que conocer a qué se refiere los sistemas de numeración y en específico las bases. La base se refiere al número total de símbolos que utiliza un sistema. Es decir, por ejemplo, el sistema decimal, la base es 10, ya que está compuesto del 0 al 9 por 10 símbolos. En el caso del sistema binario, la base es 2, ya que únicamente emplea el 0 y el 1. Así de manera, con la octal va a ser 8 símbolos, la hexadecimal y así sucesivamente. Luego, el teorema fundamental de la numeración va a ser el teorema que nos permite saber el valor decimal de cualquier otra base. Es decir, nosotros generalmente estamos acostumbrados a tener como referente la base decimal para todas las operaciones que realizamos. Sin embargo, en la computación no va a ser igual. En ocasiones va a ser necesario que nosotros convirtamos alguna base en otro sistema, en otra base diferente, que podría ser la binaria, la octal o la hexadecimal, a una base decimal. Y aquí es donde tenemos que implementar esta fórmula. A continuación vamos a conocer cómo se utiliza. Aquí tenemos nuevamente la fórmula escrita sin las sustituciones correspondientes a un ejercicio real y vamos a conocer a qué hace referencia cada uno. Nos dice que X es el símbolo que se encuentra en la posición número i del número que se está convirtiendo. Al número que nosotros deseamos convertir le vamos a asignar un número de acuerdo a la posición. Y aquí nos dice, tenemos que tener en cuenta que la posición 0 representa la unidad. Aquí la unidad va a tener el subíndice 0. Y aquí lo podemos ver, el 3 ocupa el subíndice 0. La 1, o sea, el número 1, los decimales. El 5 va a ser la posición número 1 y corresponde a los decimales. Y así sucesivamente con los centenas, las millares, etc. Luego, la posición -1 en adelante va a representar los decimales, las centenas, etc. Pero después del punto decimal. Entonces aquí el 6 va a comenzar por el -1. Y la B, esta B, es la base del sistema que se utiliza para representar el número. Entonces, X es el número como tal. Aquí el 1, el 5, el 3, el 6. El subíndice de la X representa la posición de los números. La B, la base en la que se encuentra dicho número. En este caso, la base es octal. Por lo tanto, vamos a colocar en todas las B un 8. Y el exponente de la B va a ser a la potencia que tenemos que elevar dicha base. Entonces, en el caso de 153.6, el proceso es, vamos a comenzar del 3, ya que esa es la manera correcta para no perdernos dentro de la numeración. 3, que es el número que se encuentra en la unidad, por 8, que es la base, a la 0, ya que se encuentra en la posición de las unidades. Después con el 5 seguimos el mismo procedimiento y con el 1. Ahora, con los decimales es el mismo proceso, ahora partimos hacia la derecha, pero con la potencia a la -1, que vendría siendo lo mismo de 1 sobre n. Y entonces aquí el resultado de esto es 107 y de los decimales es 0.75, por lo tanto 153.6 en sistema octal a decimal da 107.75. Ahora, de igual manera funciona con el binario, que es
sistema de numeración, la base que vamos a estar ocupando cotidianamente dentro de los lenguajes de programación. Y ahorita más adelante que veamos los códigos que se implementan como el ASCII o el Unicode. Entonces aquí en este caso pues tenemos este número binario donde realizamos el mismo proceso. 1 por 2 a la 0, ya que se encuentra en la posición de las unidades, es igual bueno, todavía no vamos a sumarlo. Aquí 1 por 2 a la 1. Aquí observen que se salta al 3. No existe el 2. Esto es porque aquí tenemos un 0 y todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces no tendría caso colocarlo. El 4, nuevamente el 5 corresponde a este 0. 6, 7, el 8 y el 9 corresponden a estos dos ceros. Y finalmente el 2 a la 10 por 1. El resultado total de la suma de estas operaciones o de estos productos es 1243. De esta manera, cualquier base la podemos convertir a decimal siguiendo este teorema. Ahora, de decimal a binario. Cuando nosotros queramos convertir una base al sistema binario, lo que se tiene que hacer es dividirlo por la base a la que la queremos convertir. En este caso se trata de la base binaria. El número decimal que tenemos es 39. Entonces, 39 entre 2 es igual a 19. El cociente es 19 y el residuo es 1. Por lo tanto, aquí colocamos el número 1. Luego, tomamos el cociente para la siguiente división, lo dividimos entre 2. El cociente es 9, el residuo es 1. Y así sucesivamente con todas las operaciones. Al final nos va a quedar un 1, el cual dividimos entre 2. El cociente es 0, pero el residuo va a ser 1 y lo colocamos hasta el final. La importancia del código binario es que es el lenguaje máquina, es decir, es el único lenguaje que la computadora reconoce de manera precisa y unívoca. Entonces, los programadores y desarrolladores a lo largo de la historia han tenido que hacer la relación de un determinado código binario a su analogía correspondiente al lenguaje humano. El código ASCII es un estándar que se ha empleado a lo largo de muchos años para representar los diferentes caracteres del alfabeto humano en el lenguaje máquina. En un inicio únicamente estaba compuesto por 8 bits, pero esto no era suficiente para cubrir todos los lenguajes o todos los alfabetos diferentes al inglés. Es por ello que se agregó un octavo bit, lo que dio la capacidad de representar otros 128 caracteres distintos al idioma inglés, sobre todo para Europa Occidental. Sin embargo, esto provoca que... Sin embargo, esto todavía no fue suficiente para que se pudieran cubrir todos los símbolos. De ahí surge el código Unicode, que puede tratar hasta 4 bytes, es decir, 4 bloques de 4 bits, lo que nos da un total de 32 bits, con lo que es capaz de codificar cualquier carácter en cualquier lengua del planeta utilizando el mismo conjunto de códigos. Y esto facilita muchísimo y estandariza muchísimo los signos que nosotros implementemos. Aquí podemos ver algunas letras que no corresponden a ningún alfabeto, sino que son los símbolos japoneses, chinos, etc. Y gracias al Unicode los podemos representar. Sin embargo, a pesar de que este estándar cubre casi todas las necesidades, el código ASCII, debido a su derecho de anterioridad, pues se ha posicionado como rival. Por lo tanto, ambos siguen vigentes y es de suma importancia tenerlos en cuenta al momento de estar codificando. Y todavía la situación no termina ahí. Nosotros, para representar símbolos, ya vimos acá los estándares de ASCII y Unicode, pero en la computadora no únicamente procesamos esta información, también tenemos que procesar audio, imágenes, video, que vendría siendo la combinación de ambos, y esto no sería posible únicamente pues al trabajar con símbolos. Aquí se vio la necesidad de codificar en binario cada píxel.
Es decir, cada píxel, cada punto distinguible de una imagen, lo codificamos a un sistema binario y tenemos tres bytes. El primero representa al color rojo, el siguiente representa al color azul y el otro al color verde por cada píxel, dependiendo de las concentraciones de cada uno de estos bytes, es el color resultante. Y aquí podemos ver la ejemplificación de esta imagen, ¿no? Aquí donde se muestran estos 3 píxeles con las concentraciones en porcentaje de cada uno de estos, pero cada uno de estos va a ser un byte que tiene una determinada codificación binaria. Pero pues ahí no termina todo, ya que por ejemplo en las imágenes no únicamente tenemos que grabar los píxeles, sino también la imagen, el modelo de color, y por eso es muy complejo para un ordenador procesar estos datos. Y también más adelante veremos algunas herramientas que nos permiten hacerlo de una manera un poco más sencilla. Y bien, por la parte de fundamentos ha sido todo. Desde luego que existen mucho más elementos que considerar al momento de adentrarnos a esto de la programación, pero básicamente eso es todo lo que tenemos que ver por nociones básicas de la computación. Para el siguiente video veremos un breve capítulo donde abordaremos el concepto de qué es un programa, los tipos de programa, programación como verbo o la acción de programar, los lenguajes de programación, los tipos de los lenguajes de programación, a qué se les llama programas traductores y el ciclo de vida de un software. Temas importantes al momento de introducirnos al mundo de la programación. También conoceremos un poco acerca de los algoritmos, que van a ser los diagramas que nos van a permitir resolver gran parte de todos los problemas que nos enfrentemos al momento de estar desarrollando un programa, y los elementos del lenguaje de programación. Estos elementos son comunes, por decirlo así, a todos los lenguajes de programación, de tal manera que el conocerlos pues nos va a dar una ventaja sobre cualquier nuevo programa de lenguaje que abordemos, y obviamente únicamente tenemos que atender a la sintaxis específica de cada lenguaje. Por este curso ha sido todo, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.